Hola chicos, en este vídeo os voy a mostrar el funcionamiento de los circuitos que os pedí en la última actividad y para ello vamos a utilizar un simulador que se llama Fluid Sim, ¿vale? Esta es la versión para circuitos neumáticos, que es el Fluid Sim P, y luego podríais encontrar otro para circuitos hidráulicos, que es el Fluid Sim H. Bien, pues vamos allá. Yo previamente ya he estado elaborando los circuitos. Y bueno, básicamente el funcionamiento consiste en ir clicando y arrastrando los componentes que necesitemos para el circuito y ir arrastrándolos a esta ventana, ¿vale? Y a continuación ir conectando unos componentes con otros mediante líneas que representan los conductos. Finalmente tendríamos que con el botón derecho ir dándole las propiedades adecuadas a cada componente, ¿vale? Pero en fin, tampoco es objetivo de esto este vídeo. Bueno, pues este era el primer circuito. Una vez montado y diseñado, pues podemos simularlo. Para ello, pues tenemos aquí este triangulito que le damos. Y como veis en azul marino, pues nos muestra la entrada de aire comprimido y acondicionado. A continuación, pues para que el aire comprimido salga por 2, pues tendremos que accionar la palanca de la válvula. Con lo cual la válvula 3.2 cambiará de posición y bien, ahora la ventaja que tiene el simulador es que, como veréis, pues podemos observar los cambios que se producen en el circuito. ¿Vale? Veremos que en cuanto salga aire comprimido, pues este empujará al vástago hacia su avance, hacia su salida. Aquí lo vemos. ¿De acuerdo? Yo aquí ahora mismo mantengo presionado el botón izquierdo del ratón y de este modo pues consigo que el aire comprimido mantenga el vástago totalmente sacado. Pero en cuanto suelto el ratón y por lo tanto soltaría la palanca, pues el resorte, el muelle de la válvula, haría que regresara a su posición inicial. Con lo cual el aire que había en el cilindro ¿vale? Retorna por este conducto y escapa a la atmósfera de forma silenciosa. Bueno, pues este sería el primer circuito. ¿Vale? Entonces, aquí lo repetimos. Bien. Pasamos al segundo. Bien, en este caso, pues tenemos un cilindro de doble efecto. Tenemos un cilindro de doble efecto. A esta flecha no le hagáis mucho caso. Bueno, se refiere a que el golpeo del émbolo en la parte interna del cilindro pues se hace de forma amortiguada. Bien, de nuevo pues podemos darle al triangulito para simular el funcionamiento. Entonces, pues en este caso la posición de partida, la posición de reposo es aquella en la que el aire comprimido sale por 2 y empuja el vástago hacia adentro. ¿De acuerdo? Bien, pues para que el vástago avance tendríamos que accionar esta válvula 5.2. Para ello, pues con el botón izquierdo del ratón hacemos clic, ¿veis? Y yo no necesito mantener pulsado el ratón, puesto que aquí esta válvula no tiene un simple pulsador, sino que tiene un enclavamiento. ¿Vale? Entonces con un simple clic, pues ya tendría la válvula permanentemente en esta posición. Y en esta posición, pues como veis, el aire comprimido entra por este orificio al cilindro y empuja al émbolo y por tanto al vástago hacia su salida. Mientras que el aire que había aquí en la parte derecha del cilindro, pues se dirige por este conducto y escapa a la atmósfera. Bien, para que el vástago regrese, pues tendremos que quitar el enclave haciendo clic
¿Veis? Y entonces el aire que había aquí en la parte izquierda regresa por este conducto y escapa a la atmósfera. ¿De acuerdo? Y el aire que entra y que sale por 2, pues es el que, de nuevo, igual que al principio, hace que el vástago esté en esta posición. Entonces, enclavamos y desenclavamos. Bien. Como veis, pues este movimiento, pues de momento se está haciendo a máxima velocidad, y es porque, como ahora después veremos, bueno, en este caso no tenemos ninguna válvula reguladora de caudal que nos permita regular la velocidad de avance y retroceso del vástago. Pasamos al tercero. Bien, en este caso vamos a controlar otro cilindro de doble efecto, pero lo vamos a hacer mediante accionamiento y retorno neumático. Entonces, en la posición de partida tenemos el vástago dentro del cilindro, y para hacer que salga, pues tendremos que accionar esta válvula 5.2, tendremos que accionarla con esta 3.2 mediante esta palanca. ¿Vale? Como se trata de un accionamiento neumático, pues no, con un simple clic, con un solo accionamiento de la palanca, como vemos, con un solo clic ya tenemos la válvula 5.2 cambiada de posición. Entonces, pues en esta posición el aire comprimido empuja al vástago hacia su avance. ¿Qué tendremos que hacer para que retroceda y vuelva a su posición inicial? Pues accionar este pulsador. Entonces, con un simple clic, con una simple pulsación, esta válvula 3.2 permitirá la salida de aire y por tanto hará que la válvula esta de aquí vuelva a su posición de partida, y por tanto el aire comprimido empujará el vástago hacia adentro. Lo vemos. ¿Veis? Así que si acciono aquí, el vástago sale, y si acciono aquí, el vástago entra. Bien. Pasamos al siguiente. Es no sé si es el 4 o el 4. Bien, en este caso, pues es un circuito parecido, muy parecido al anterior, solo que, bueno, un poco aquí se ha cambiado el accionamiento, que ahora es por pedal, y como novedad, pues estamos introduciendo una válvula reguladora de caudal unidireccional, es decir, que se regula el caudal y por tanto la velocidad del vástago solo en un sentido. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de avance, porque es en el caso en que el aire que hay en esta parte pues se encuentra aquí con la válvula antirretorno, y por tanto el aire se ve obligado a pasar por este estrangulamiento. ¿De acuerdo? Que lo tenemos seleccionado a un 10%. A un 10% es bastante estrangulamiento. Como veremos, pues el vástago va a ir muy muy lento. Bueno, pues vamos a simularlo. Entonces, pues aquí tenemos el elemento de accionamiento de esta válvula y este será el de retorno. Bien, pues le damos y como vemos, el vástago empieza a salir muy lentamente, porque tenemos puesto aquí el 10%. Aquí con las flechas nos muestra el recorrido del aire. Aquí tenemos la entrada del aire que va presionando al émbolo y por tanto al vástago, y el aire que hay aquí a la derecha pues va saliendo por aquí, ¿vale? Y como va saliendo lentamente hacia la atmósfera, pues el vástago también sale lentamente. Bien, en el momento, bien sea mientras está saliendo el vástago o bien cuando el vástago ya haya salido por completo, en el momento que queramos, pulsando el pulsador haremos que la válvula cambie de posición y el vástago entrará, pero esta vez rápidamente. ¿Veis? Bien, ¿qué tendremos que hacer para que el vástago no salga tan lentamente? Pues bueno, pues podemos aquí modificar este porcentaje, propiedades, en vez de grado de abertura el 10%, vamos a ponerle, por ejemplo, el
40. Y ahora veréis que el vástago no sale tan lento. ¿De acuerdo? Y ahí se mantendrá el vástago, como decía, se mantiene en esa posición hasta que yo pulse el pulsador. También lo podemos hacer mientras está avanzando, ¿veis? En cualquier momento, cuando yo pulse el pulsador, pues la válvula volverá a su posición de partida y el vástago entrará, pero a su máxima velocidad. Bien, pasamos a la práctica 5. Bueno, pues se trata de una práctica muy parecida a la anterior, solo que, bueno, pues tanto el accionamiento como el retorno de esta válvula van a estar controlados por pedales, por válvulas con pedal. Y como vemos aquí, tanto la salida como la entrada del vástago se van a hacer lentamente. La salida un poco más lenta que la entrada. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el vástago saliendo a una velocidad muy lenta, porque viene dada por esta válvula. Y cuando yo pulse este pedal, vamos a esperar un poquito más. Al pulsar el pedal, pues entraría un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Vamos a modificar un poquito. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 40% y aquí 70%. Ahí, no se ve. ¿Veis? Aquí veis que ahora ya la salida se produce más rápida porque hemos pasado del 10% de apertura al 40% y la entrada pues se va a hacer aún más rápido. Bien. Esta sería la práctica 5. Pasamos a la 6. Y la 6 incorpora como novedad un final de carrera. El final de carrera corresponde a esta válvula que tiene un accionamiento por rodillo. Entonces este rodillo va a ser golpeado cuando el vástago del cilindro llegue al final de su recorrido. Cuando salga completamente, pues el propio vástago golpeará el rodillo de esta válvula y por lo tanto se producirá el retorno de esta otra válvula. Bien, pues vamos a proceder a la simulación. El accionamiento que se produciría con este pedal y como vemos el retorno se produce automáticamente. Cuando el propio vástago llega a su final, pues activa esta válvula. ¿De acuerdo? Esa es la simulación. Bien, en el caso de la práctica 7, bueno, pues en este caso tenemos dos pulsadores, dos válvulas 3-2 accionadas por pulsador que vamos a tener que pulsar simultáneamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una válvula de simultaneidad. Entonces vamos a necesitar pulsar los dos pulsadores a la vez para que obtengamos salida de aire por este conducto. Y por tanto se acciona esta válvula 5-2 y el aire que inicialmente sale por 2, pues lo haga por 4. Con lo cual el vástago saldrá lentamente porque lo tenemos debido a esta válvula. ¿De acuerdo? En el momento en el que soltemos uno de estos dos pulsadores, o los dos, pues ya no llegará
aire por este conducto y por tanto la válvula 5.2 regresará a su posición inicial, debido al muelle. Y eso provocará que el aire que sale por 2 empuja el vástago hacia adentro. Vamos a simularlo. ¿De acuerdo? Vemos que estas líneas de azul marino indican por dónde iría el aire comprimido. Bien, y entonces pues para poder hacerlo con el ordenador, para poder pulsar los dos pulsadores a la vez, tenemos que mantener la tecla control presionada, ¿vale? Clicamos la primera válvula y manteniendo pulsada la tecla control, clicamos la segunda. ¿Veis? Y el vástago se va a mantener en esa posición hasta que soltemos uno de los dos pulsadores. Fijaros que yo he soltado solamente este. Si ahora... ¿vale? Y así, en esa posición estaremos hasta que de nuevo pulsemos los dos. ¿Vale? Este circuito, como ya habéis visto en los ejercicios que os he pedido, pues se utiliza pues, en aquellas máquinas que necesitamos cierta seguridad. Entonces, pues tendremos las dos manos ocupadas pulsando los dos pulsadores. En la práctica 8, en este caso tenemos de nuevo un final de carrera y tenemos aquí una válvula accionada por rodillo porque se trata de, bueno, tenemos una mampara y cuando la mampara esté cerrada, pues la propia mampara estará accionando este rodillo. ¿Vale? Es decir, que para que la máquina se ponga en marcha, será necesario que la mampara esté cerrada accionando este rodillo. Cuando el rodillo esté accionado, pues entonces, cuando la mampara esté cerrada y por tanto el rodillo accionado, llegará aire comprimido por esta entrada a la válvula. Y entonces cuando pulsemos este pulsador, pues ya sí que llegará aire por las dos entradas y por tanto se producirá el accionamiento de esta válvula, que hará que el vástago salga. Cuando el vástago salga y llegue al final de su recorrido, pues chocará con el rodillo de este final de carrera, provocando el retorno y por tanto el retroceso del vástago. Vamos a verlo simulado. Bien, entonces, de nuevo mantenemos la tecla control, mampara cerrada, y si pulsamos, ¿veis? Sale y automáticamente regresa. ¿Vale? Tenemos que, para que se produzca el retroceso del vástago, tenemos que soltar el pulsador, ¿vale? Vamos. ¿Veis? Es decir que esto sería a un solo clic, ¿vale? A una sola pulsación. Clicamos y ya el proceso se hace automáticamente. Pero insisto, siempre tiene que ser con este accionado. Porque si solo accionamos el pulsador, vamos a ver. ¿Veis? Si solo acciono el pulsador, no sale el vástago porque la válvula de simultaneidad lo impide. Entonces necesitamos pulsar el pulsador y además que la mampara esté cerrada. Bien. Llegamos a la práctica 9. En la cual pues tenemos un cilindro de doble efecto que va a estar controlado por esta válvula 4.2 con accionamiento y retorno neumático. El accionamiento se va a producir al pulsar uno de estos dos pulsadores y el retorno se va a producir accionando uno de estos dos pulsadores.
Y digo uno de estos dos, pues porque tenemos esta válvula selectora o válvula OR, que como sabéis, pues permite la salida de aire cuando le llega por alguna de sus entradas. Bien, pues nada, vamos a simularlo. Vamos a ampliar un poquito esta ventana. Bien, pues bien, como veis, vamos a darle, por ejemplo, a este pulsador, ¿vale? El vástago va a salir y ahí se va a quedar esperando a que pulsemos uno de estos dos pulsadores. Por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Entonces, pues, de este modo, estamos controlando mediante uno de estos dos pulsadores el accionamiento de esta válvula y mediante uno de estos dos el retorno de la válvula. Y por consiguiente, la salida y la entrada del vástago. Y por último, pues tenemos este circuito en el que, como novedad, pues hemos introducido una válvula temporizadora que se compone a su vez, como ya hemos visto en la teoría, se compone a su vez de una válvula reguladora de caudal unidireccional, de un depósito y de una válvula 3-2 con accionamiento neumático. Bien, entonces aquí lo que tendremos es que, bueno, es un circuito muy parecido a uno de los que hemos visto anteriormente. Lo que ocurre es que, como veremos, pues cuando el vástago llegue al final de su recorrido, pues chocará con el rodillo del final de carrera, pero a diferencia del circuito anterior, donde vimos, ya digo, muy prácticamente es igual que este, solo que sin válvula temporizadora. A diferencia de ese circuito, el retroceso del vástago no se realiza automáticamente, sino que permanecerá en esa posición un tiempo determinado. ¿Vale? Es decir, que existirá un cierto retardo, ¿vale? Ese retardo, pues vendrá dado por el tiempo que tarde el depósito en llenarse con aire procedente de este conducto. Por lo tanto, finalmente, pues eso dependerá del grado de abertura que tengamos aquí en esta válvula. Con un 50%, pues vamos a comprobar que retardo existiría. Entonces, accionamos con esta válvula, el vástago sale y, como veis, tarda un poquito de tiempo en producirse el retroceso. Hacemos de nuevo, ¿veis? Aquí se está llenando y cuando se llena el depósito, entonces cuando se produce el retorno. Si yo modifico este grado de abertura y lo pongo, por ejemplo, en un 20%, pues ahora va a tardar más tiempo en llenarse el depósito. Con lo cual vamos a tener un mayor retardo. ¿Vale? Bueno, pues hoy ya tendremos que determinar cuál es el grado óptimo. ¿Vale? Bien, pues con esto llegamos al final y espero que os sea de utilidad. Venga, un saludo.